Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre malas prácticas médicas y hemos aprendido mucho al respecto. Queremos ahorita en este último bloque también redondear un poquito el tema, pero sobre todo dar esa información que puede ser muy útil en caso que nosotros presumamos una mala práctica médica a nosotros o a algún familiar cercano. Sin embargo, antes de seguir con el tema, quisiera presentar cómo va el sueño de esta semana y luego volvemos para hablar con nuestros expertos. La alegría y emoción por los 100 años de nuestra linda agasajada continúan. Entre sonrisas y en un lindo momento familiar, ahora podrán compartir degustando la deliciosa comida típica que los antojitos les ha preparado. Los cuidados y atenciones para doña Chabelita estuvieron presentes en todo momento y como en toda fiesta, la música y el buen ambiente no pudieron faltar. Byron Pérez, el pelón con amor, amenizó el festejo imitando a diversos personajes, haciendo reír y bailar a todos los invitados. Será tu cárcel y nunca saldrás. A mí me llena mucha felicidad ver que la abuelita llegue a tan bella edad y compartir con nosotros llena de salud. La verdad que ella es una bendición para nosotros en nuestra familia. Bueno, pues nosotras estamos muy contentas con toda la familia y amigos compartiendo acá en el restaurante los 100 años de mi abuelita, que la verdad estoy muy orgullosa, muy contenta de tenerla a esta edad con nosotros en la casa y pues nos sentimos muy felices, ¿verdad? No hay palabras pues que digan esa felicidad que nosotros sentimos. Y también pues en Estanzuela Zacapa pues es muy conocida, ¿verdad? Por el pan que ella hacía antes y la queremos muchísimo y en la casa pues es la alegría de todos nosotros. Gracias. Entre sonrisas, baile, emociones, deliciosa comida y sobre todo el amor de sus seres queridos, es la forma en que doña Chabelita ha celebrado sus 100 primaveras. Por último, pero no menos importante, el pastel. No hay celebración sin cantarle a doña Chabelita la canción de cumpleaños. Deseamos que Dios la llene de bendiciones y que este momento perdure en su corazón. ¡Feliz cumpleaños, doña Chabelita! Comparte tus sueños con nosotros a unshowcontuti@guatevisión.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Ya de vuelta con el licenciado Walter Robles y el doctor Carlos Grajeda. Quisiera darles la palabra a ustedes para que señalemos algunos puntos de análisis que ustedes puedan haber tenido con los casos que acabamos de exponer. Claro. Empiezo con usted, licenciado. Sí, evidentemente la pérdida de expedientes clínicos es una estrategia de los médicos que consideran que sí hay responsabilidad criminal. Yo he tenido la experiencia de que, por ejemplo, un sanatorio de mucho prestigio en la zona 14, resulta que provocó un incendio y el expediente clínico se quemó. Por el caso que se ha comentado acá, el hecho de que se haya extraviado un expediente hace responsable al director o al gerente del ICS. O sea, no es decir, ya estuvo, nos zafamos, sino al del hospital privado, porque se convierte en un cómplice. Está encubriendo un hecho criminal. Y lamentablemente en la legislación guatemalteca, la actitud de los familiares de acudir a instancias del Ministerio Público, que es muy lento, no tienen muchos expertos, el INASIF tampoco tiene los expertos, entonces es un problema donde las víctimas tienen que, se sugiere, por supuesto, buscar la consultoría privada. Nosotros en el bufete hemos logrado estadísticas. El 60% de los casos de mala práctica médica se dan en los hospitales públicos. Un 30% se están dando en el ICS y un 10% se están dando en los hospitales privados. ¿Esto qué significa? Que con esas estadísticas es la vigencia de estos hechos. Y el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la vida y la salud
los pacientes. ¿Pero qué se hace, licenciado? Porque me sorprende esta cifra, porque imaginemos que ese 60% de los hospitales públicos son personas que no tienen el dinero para un centro privado, justamente. Y entonces, tal vez mucho menos van a tener el dinero para pagar algo, un abogado en lo privado. Bueno, nosotros en el bufete hemos asistido mucho al tema social, hemos logrado dar un servicio social, pero la invitación es que tanto el Colegio de Abogados e instituciones como los derechos humanos puedan crear abogados especialistas en estos casos que para ayudar, para facilitar claro. El tema. Pero la orientación, bueno, uno aquí es el Estado, volviendo al Estado. Si la mayoría de casos se están dando en hospitales públicos, entonces el Estado debe ser el responsable de tener expertos, de evitar y prevenir esta mala práctica. Por lo tanto, yo creo que este programa podría encaminar a que sí se debe de establecer que en Guatemala el tema de la salud no es la eficiente. Claro. Y esto ha conllevado también, en lo personal, a haber acudido en varias ocasiones al Congreso de la República a modificar o crear la figura del homicidio por mala práctica médica. Que no existe actualmente. En otras legislaciones, tanto en América Latina, en Estados Unidos, Puerto Rico, el delito se califica como homicidio por mala práctica. Porque, le pongo un ejemplo, si nosotros logramos condenar a un médico que le practicó con negligencia, la mayor pena que puede hacer es de 2 años de prisión, ¿verdad? Cuando la calificación de un homicidio es darle muerte a otra, es de 15 a 40 años. Entonces existe una desbalanza en la aplicación de la pena. Por lo tanto, yo creo que es importante este tipo de programas para hacer conciencia en los legisladores, en los congresistas, de crear la figura del homicidio por mala práctica médica y de esta manera poder aplicar y sancionar con penas máximas y la responsabilidad civil, porque en la práctica, en nuestro bufete nos ha tocado que en los casos que se demanda a un médico resulta que el médico al día siguiente ya no tiene bienes. Entonces la ley civil guatemalteca, orientando a las víctimas, establece que el patrono es solidariamente responsable de la responsabilidad civil de lo que cause su trabajador. Por eso mismo es que cuando se ha tocado el caso de la mala práctica médica de la profesora Heredia, el contagio de SIDA que se dio en el ICS, etcétera, se ha podido vincular a la institución como solidario para el pago. Claro. Entonces, hasta ahí es lo que en materia legal está para este tipo de casos. Claro. Doctor, ¿qué análisis le merece a usted los casos que hoy tuvimos? Algo en específico, tal vez no de todos, sino algo que le haya llamado la atención, que quiera aclararle a quienes nos ven. Los casos vistos recientemente, indudablemente, dan una presunción de mala práctica. Sí. Porque no puedo asegurar hasta que no conocía el caso Le entiendo, a fondo. sí. Pero yo quisiera acotar también que, como citábamos antes, que no todos los médicos de Guatemala ejecutan malas prácticas. Por supuesto. Hay que respetar una gran cantidad de médicos, que es la mayoría, Por supuesto. pero también sabemos que hay médicos que son irresponsables, que hay médicos que realmente han perdido las buenas prácticas de la relación médico-paciente. No se comunican con el paciente, no lo informan, y esas son las causas que hemos comprobado que son las principales razones. Es la pérdida de la relación médico-paciente lo que provoca el inicio de demandas en contra de los colegas. Doctor, en los últimos casos nos comentaban que llevan 4 o 5 meses más o menos en este proceso. ¿Es normal este tiempo? El proceso judicial. Sí. Yo creo que hay una gran cantidad de razones. Razones desde el punto de vista del Ministerio Público, que me imagino que la cantidad de casos que llevan hacen que se vayan retardando mucho. Claro. Y esa es una de las causales por las cuales los casos se retrasan, no solo por razones de INASIF. INASIF también tiene su parte, Claro. pero hay que analizar también la cantidad de casos que pueden haber, que creo que es lo que más causa retrasos en la investigación. Para ir concluyendo, me dejaron con la pregunta, con uno de los casos anteriormente, que al centro en el cual fue esta, o se presume que fue esta mala práctica, actualmente no quiere darle la atención a la paciente que necesita, por ejemplo, de chequeos neurológicos, etcétera. Pareciera como usted nos está demandando, ya no le damos nada. Pareciera que así fuera. ¿Esto es normal? Mire, digo, esto suele pasar, licenciado. Pero mire, se ha cuestionado a veces a la Corte de Constitucionalidad
se ha cuestionado el tema de que los abogados que interponemos muchos amparos, inclusive me he cuestionado porque he sido uno de los pocos abogados que más recursos de amparo ha interpuesto en la historia en nuestro país. Pero es la Corte de Constitucionalidad quien ampara a estos pacientes que les niegan la salud, basados en que la Constitución establece que el Estado garantiza este servicio. O sea, ¿estas personas deberían ir a la Corte de Constitucionalidad? Inmediatamente. Y le pongo un ejemplo que llevamos recientemente, es el tema de que el ICS le ha quitado el servicio de hemodiálisis a una paciente. Ajá. Y eso usted sabe que le quita ese tratamiento, la persona muere. Sí. Inmediatamente la Corte de Constitucionalidad ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien, en defensa de la salud de los guatemaltecos. Y ha emitido fallos obligando que inmediatamente debe de darse la atención médica. Por lo tanto, cualquier paciente que tiene derecho a este servicio debe exigirlo a través de la Corte de Constitucionalidad, a través de una acción de amparo. Y esto es una situación que ya hay antecedentes, los propios antecedentes de mi bufete le pueden servir, y esto va a obligar a las instituciones a prestarles el servicio, porque en muchos casos, cuando se denuncia un hecho, esto hace 25 años, mi querida Tuti, era un tabú. Sí. Llevar a un médico a los tribunales de justicia por mala práctica era imposible. Inclusive fui víctima de que el propio colegio de médicos me denunciara ante mi propio colegio de abogados porque yo los estaba difamando, los estaba calumniando, desprestigiando. Así llegó la denuncia en contra mía. En el momento en que usted tiene sospecha de que su pariente falleció por mala práctica médica, debe inmediatamente no sacar el cadáver del hospital o del centro médico. Inmediatamente debe pedir al Ministerio Público que secuestre el expediente clínico. ¿Para qué? Para evitar esto que se está dando en estos casos, donde cuando ya se ven demandados, inmediatamente lo que hacen es extraviarlos o quemarlos, como sucedió en uno de los casos de mi bufete. Entonces, lo importante es que la evidencia es el cuerpo, para establecer a través del INASIF qué fue lo que pasó. En estos casos que no hay ningún fallecimiento, las personas, las víctimas, están vivas aún. ¿Qué se hace? Eso, mire, cuando la persona sufre y queda con una lesión, como los casos que hemos visto, inmediatamente también las personas no deben de esperar mucho tiempo, deben actuar en el momento, porque a través del expediente clínico se puede establecer qué médico intervino, qué fue el procedimiento utilizado, el protocolo médico, etcétera. Entonces, lo importante es inmediatamente hacer la denuncia, pedir el secuestro del expediente clínico y buscar los consultores forenses, médicos legales y abogados especialistas para que se pueda hacer un estudio y establecer si hay la posibilidad de un hecho criminal y quiénes son los responsables. Yo les quiero agradecer muchísimo estar hoy con nosotros y como habían ya mencionado, doctor, lo había dicho usted también, este programa está dedicado y enfocado a que las personas que no conocemos de estos procedimientos, que no conocemos ni de procedimientos legales ni de procedimientos médicos, tengamos un poquito la información o sepamos que sí podemos acudir a alguien que nos eche una mano y que nos oriente de una forma adecuada si sospechamos que hubo una mala práctica médica. Esto también no quiere decir que estemos condenando y señalando a todos los médicos de Guatemala, porque no, conocemos todos a excelentes y extraordinarios médicos que hacen honor a su título y a su profesión. Sin embargo, como en todas las profesiones, también hay personas que no lo ejercen bien. Todas las profesiones tienen sus pros y sus contras y personas que lo ejercen con mucha dignidad y otras que no mucho. Así que yo les agradezco nuevamente a ustedes, a las familias que hoy nos acompañaron, deseándoles que todo salga muy bien y a usted ojalá haya aprendido algo más hoy en Un Show con Tuti. Recuerde todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la noche aquí en Guatevisión. Hasta la próxima. Guatevisión presentó